Historia de la criptografía. La palabra criptografía deriva del griego criptos. El prefijo crip se traduce aproximadamente como oculto en español y el sufijo grafía se traduce como escritura. El origen de la primera definición de la criptografía se remonta aproximadamente al año 2000 a.C., cuando apareció por primera vez como jeroglífico. A partir de entonces, el primer uso público de un cifrado moderno fue obra de Julio César, quien, según se dice, creó un sistema en el que cada carácter de sus mensajes a otras figuras de autoridad se reemplazaba por un carácter de 3 posiciones por delante en el alfabeto romano. Avanzamos rápidamente hasta hoy. Ahora, la criptografía ha evolucionado como forma de almacenar y transferir virtualmente información confidencial, aunque se ha utilizado durante miles de años para ocultar mensajes secretos. El uso de la criptografía se observa en la mayoría de las civilizaciones tempranas. Un trabajo clásico sobre el arte de gobernar escrito por Kautilya describe el servicio de espionaje en la India y menciona asignaciones a espías en escritura secreta, algo que suena como una versión antigua de James Bond. Más adelante, alrededor del año 100 a.C., Julio César era reconocido por su uso de una forma de cifrado para transmitir mensajes secretos a sus generales apostados en el frente de batalla. Este cifrado de sustitución, conocido como Código César, es quizás el cifrado histórico más mencionado en la literatura académica. Un cifrado es un algoritmo utilizado para cifrar o descifrar claves. En uno de sustitución, cada carácter del texto sin formato se sustituye por otro para formar el texto cifrado. La variante utilizada por César se trataba de un desplazamiento en el que el carácter se desplazaba de 3 lugares. De manera que al carácter A lo reemplazaba la D, a B lo reemplazaba E y así sucesivamente. Los caracteres daban la vuelta al final, por lo que a la X la reemplazaba la A. Es fácil ver que estos códigos dependen de que el sistema sea secreto y de la clave de descifrado. Una vez que se conoce el sistema, los mensajes pueden descifrarse fácilmente. De hecho, los cifrados de sustitución se pueden descifrar utilizando la frecuencia de las letras en el idioma. Criptografía clásica. El gran valor de la escritura, la universalización del acceso al conocimiento, es su gran debilidad, cuando las informaciones escritas son, por unas u otras causas, de carácter confidencial. Sustitución. La idea de sustituir los elementos del texto plano, el mensaje original, por otros que formen el texto encriptado, si lo que se sustituyen son las letras, se llama cifrado, mientras que si lo que lo sustituyen son palabras o otras expresiones enteras, se llama código. Veamos algunos de los cifrados más famosos. Sustitución monoalfabética. A cada letra del alfabeto se le asigna un signo distinto, que puede ser otra letra o cualquier otra cosa. Por ejemplo, la palabra matemáticas se transformaría en 9x de signo de interrogación 9x de 3RXM. Sustitución polialfabética. Leon Alberti propuso usar más de un alfabeto para encriptar cada mensaje. Vigenere desarrollaría esta idea hasta dar con un nuevo método, al que llamaron le chiffre indescifrable, la cifra indescifrable. La idea es sencilla. Escribimos el alfabeto una vez para cada letra, empezando precisamente por esa letra. Y por último, transposición. El significado se oculta cambiando simplemente el orden de las letras del mensaje. Por ejemplo, podemos coger primero todas las letras que ocupan posiciones pares y después escribir la de las posiciones impares. De esta manera la frase, esto es un mensaje, por ejemplo, se convertiría en SOEMNNAEDJMLETSUESJEEPO. Funciones hash. Una función hash toma un valor de entrada, por ejemplo, una cadena, y regresa a un valor de longitud fija. Una función hash ideal tiene las siguientes propiedades. Es muy rápido y puede generar un enorme rango de valores hash, aparte de generar un hash único para cada entrada única sin colisiones. Genera valores hash similares para valores de entradas similares. Los valores de hash generados no tienen un patrón discernible en su distribución. Ninguna función de hash ideal existe, por supuesto, pero cada uno apunta a operar tan cerca del ideal como sea posible. Sabiendo que la mayoría de las funciones hash regresan valores de longitudes fijas y el rango de valores es, por lo tanto, restringido. Esa restricción puede ser prácticamente ignorada. El número de valores posibles que pueden ser regresados por una función hash de 256 bits, por ejemplo, es aproximadamente el mismo que el número de átomos en el universo. Gestión de claves. La gestión de claves o gestión de claves de cifrado consiste en implementar estándares para garantizar la seguridad de las claves criptográficas en una organización. Básicamente, consiste en separar las claves de los datos para lograr flexibilidad y seguridad. Puede tener varias claves para los mismos datos o la misma clave para los mismos archivos. Beneficios de usar múltiples claves. Seguridad mejorada. Si una clave se ve comprometida, se limita el alcance de exposición, porque los mismos datos cifrados con otras claves permanecen seguros. Control de acceso granular. Diferentes claves pueden restringir el acceso a archivos o conjuntos de datos específicos. Criptografía postcuántica, también conocida como criptografía resistente a la cuántica o de seguridad cuántica. La PQC pretende sustituir el hardware o el software de los sistemas criptográficos actualmente en uso, con el fin de proteger sus datos o información contra eventual ataque cuántico.
En esencia, los algoritmos PQC se basan en ecuaciones matemáticas, como la criptografía multivariada o basada en celosía, que se cree que son demasiado difíciles para resolver para las computadoras cuánticas, mientras en una computadora clásica opera con códigos binarios, es decir, ceros y unos. Las computadoras cuánticas codifican datos en qubits. Un qubit es una superposición de datos, los cuales intermedios lo que permite representar un 0, 1 o una combinación lineal de los dos. En términos simples, la mecánica cuántica a la computación permite que una computadora cuántica realice cálculos mucho más rápidos que una tradicional. Un ataque criptográfico permite a los actores de amenazas evadir la seguridad de un sistema criptográfico al encontrar vulnerabilidades en su código, cifrado, protocolo criptográfico o esquema de gestión de claves. Esta evasión también se denomina como criptoanálisis. Por lo tanto, los ataques criptográficos se dirigen a sistemas criptográficos o de cifrado que ocultan datos para que solo unas pocas personas puedan verlos. Según el tipo de sistema criptográfico implementado y la información disponible para el atacante, estos ataques pueden clasificarse en 6 tipos. Ataques de fuerza bruta. En un ataque de fuerza bruta, el atacante intentará diversas claves para descifrar un mensaje o datos cifrados. Si el tamaño de la clave es de 8 bits, las claves posibles serán 256, es decir, 28. Para que esto tenga éxito, el atacante debe conocer el algoritmo, generalmente disponible en programas de código abierto, para probar las 256 claves posibles en esta técnica de ataque. Ataque de un solo texto cifrado. En este aspecto de ataque, el atacante obtiene acceso a la colección del texto cifrado. Aunque no pueda acceder directamente al texto plano, puede terminarlo con éxito a partir de la colección. Este vector suele ser menos efectivo que su contraparte de fuerza bruta. Ataque de texto plano elegido. Mediante un ataque de texto plano elegido, el cibercriminal puede seleccionar datos de texto plano para obtener el texto cifrado, lo que a su vez simplifica su tarea de resolver la clave de cifrado. Ataque de texto cifrado seleccionado. En este método, el atacante intentará obtener una clave secreta de información sobre el sistema, analizando el texto cifrado seleccionado y relacionándolo con el texto plano. Intentará adivinar la clave. Ataque de texto plano conocido. Esta técnica puede ocurrir cuando un actor de amenazas ya conoce el texto plano de alguna de las partes del texto cifrado mediante técnicas de recopilación de información. Ataque de doble clave y algoritmo. El actor de la amenaza intentará recuperar la clave utilizada para cifrar o descifrar los datos analizando el algoritmo criptográfico. Las aplicaciones prácticas de las criptomonedas son amplias. Van desde su uso como método de pago hasta su papel en la gestión de la cadena de suministro y la creación de nuevas formas de financiación. Además, la tecnología subyacente, blockchain, ofrece soluciones para mejorar la transparencia, seguridad y eficiencia en diversos sectores. En la mensajería. Las aplicaciones de mensajería seguras usan un cifrado para mantener privado el contenido en los mensajes y evitar que terceros no autorizados accedan a sus chats y llamadas. Las aplicaciones de mensajería más seguras utilizan el cifrado de extremo a extremo, de forma que solo el remitente y el destinatario del mensaje puedan ver la correspondencia. Un servicio de mensajería segura con cifrado protege sus datos y aumenta su privacidad en general. Si usa una aplicación de mensajería sin cifrado, sus comunicaciones podrían quedar expuestas a la empresa que gestiona la aplicación, anunciantes y a hackers, por no hablar de lo que podría ocurrir en caso de una fuga de datos. Incluso su información privada podría venderse en línea o usarse para el robo de identidad y otros delitos informáticos. Algunos ejemplos son Signal, WhatsApp, Telegram, etc. La autenticación
multifactor es un proceso de seguridad que requiere que un usuario proporcione 2 o más factores de verificación antes de acceder a una cuenta o aplicación. Estos factores pueden ser algo que el usuario conoce como una contraseña, algo que el usuario tiene como un código de acceso o algo que el usuario es como una huella digital. La criptografía se utiliza para asegurar la transmisión y el almacenamiento de estos factores, garantizando su confidencialidad y autenticidad.